estaba visitando familias pastorales, tal como los que están preparando para el ministerio pastoral, que Dios use nuestras vidas y las vidas de otros, son las pruebas. Muchas pruebas. Las pruebas son oportunidades de confiar en el Señor y experimentar su gracia. Por algunos de nosotros son dolores y enfermedades personales. Llegué a Perú un poquito gripado y llegando a dormir las primeras 2 noches a las 3 de la mañana, no me ayudó y casi perdiendo la voz. Llegando ahí programado para hacer la primera predicación de la conferencia y preocupando que si la primera predicación tiene una voz que suena más como decía Dan Loomis, Mickey Mouse, como está subiendo y bajando a veces muy alto, no va a ser una buena empiece de una conferencia pastoral, pero gracias a Dios y por las oraciones de muchos, Dios me dio la oportunidad de predicar y tener la voz para cumplir, ya cumpliendo y casi no tenía voz otra vez. Y aún el domingo por la tarde fui programado de predicar ahí en la casa de hermano Boris con el grupo que está empezando a reunir y lo mismo estaba pasando. La voz estaba saliendo otra vez, a veces no tenía casi voz, pero por 3 horas y feria, orando y tomando el café para apoyar, por lo menos es mi excusa, ¿no? El café apoya la garganta. Pues llegué ahí y Dios me dio la oportunidad de predicar con pasión la palabra de Dios con la voz otra vez. Entonces, muy agradecido por la manera que Él contesta las oraciones en tal manera. Pero eso no es nada comparado al dolor que sufre nuestro pastor Antonio, que está sufriendo y sirviendo al Señor mientras experimentando las pruebas del dolor. Por algunos pastores es el dolor personal o una enfermedad personal o el sufrimiento de su esposa o su hijo o a lo mejor una hija de su corazón que Dios usa para madurar su fe, para mantenerlo en contacto constante con el Señor. He entendido varios tipos de dolores, de pruebas en la vida, en el ministerio. Y Dios usó para bien, para preparar a su siervo. Pues el pastor Boris y Patti, como ustedes saben, están orando por ellos. Recibieron las noticias, los resultados que este tumor que tiene Patti es maligno. Están esperando hasta el 10 de este mes para volver y escuchar qué va a ser el tratamiento para ella. Hay otros pastores, otros preparando por el ministerio que sufren de pruebas económicas a veces, problemas económicos, teniendo la oportunidad de depender en el Señor para tener la comida para dar a su familia. Y fue parte de la preparación que Daniel y yo experimentábamos en preparando por el ministerio pastoral. Pruebas de estar llamados a vivir y adaptar en lugares del ministerio que no son de su preferencia a veces por algunos y tienen que adaptarse a vivir en un lugar que no es donde prefieren vivir o lugares que pueden ser difíciles a vivir. A veces estar lejos de los lugares de su crecimiento o de las culturas acostumbradas o lejos de la familia en Cristo. Pero no solamente son los pastores y los pastores misioneros que están experimentando pruebas así. Este fue mi contexto, hablando y aconsejando a algunos entre este viaje, pero también entiendo que la experiencia de las pruebas nos toca a todos, porque es por medio de las pruebas que experimentamos mayor la gracia de Dios y dependemos más en Él. Aún todos los cristianos fieles tenemos una promesa grande en la palabra de Dios, una promesa que muy pocos van a poner como su versículo de la vida,
Segundo Timoteo 2:12. Y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. ¿Qué pasa cuando nos encontramos en el medio de las pruebas más fuertes de nuestras vidas? ¿Cómo respondemos? O una pregunta mejor, ¿cómo debemos responder? El pasaje de las Santas Escrituras inspiradas de Dios que vamos a ver ahora nos apoya bastante cuando nos encontramos en los tiempos de pruebas. ¿No hay nadie aquí que siente presiones de la vida ahora? Si no, prepárate, porque tarde o temprano vienen las presiones y las pruebas en la vida. Aún como cristianos no escapamos las dificultades, pero tenemos todos los recursos espirituales dados a nosotros para pasar las pruebas, experimentando el gozo del Señor. Si somos honestos, muchos podemos confesar de cómo las pruebas han sido usados por el Señor soberano para ambos fortalecer nuestra fe en Él, tal como mostrarnos áreas de la vida donde tenemos la necesidad de profundizar nuestra confianza en Él todavía. Y aún con la fe puesta en Jesús, hay nuevas pruebas que la mayoría de nosotros estamos enfrentando en nuestras vidas. En tiempos así es importante que nuestra perspectiva sobre las situaciones sea guiada por las verdades de la palabra de Dios y no por las emociones, lo que sentimos. A veces hay emociones que causan en nosotros a sentir bajo el estrés, bajo las presiones, y si no estamos cuidadosos, podemos ser guiados por las emociones en lugar de las verdades de la palabra. A veces, aún conociendo la verdad, estamos tentados de pensar cosas que no están de acuerdo con la verdad que ya conocemos. Hay tiempos en tu vida cuando sientes que Dios no está poniendo atención a tu situación. Hay momentos cuando empiezas a pensar que Dios no te cuida. Pues pediste la ayuda de Dios, pero su ayuda no llegó. O por lo menos no llegó en el tiempo esperado, o en la manera que tú estabas queriendo. Entonces vino la frustración, porque no entendiste por qué Dios no quiere hacer algo para darte la ayuda necesaria en el medio de tu problema. ¿Nunca sentiste algo así? Pues, ¿qué podemos hacer en aquellos momentos? ¿Cómo debemos responder cuando sentimos que Dios no tiene cuidado por nosotros? Aún sabemos que Dios está cuidándonos, pero aún sabiendo la verdad, a veces la emoción de sentir que Él no está a nuestro lado puede venir. Haremos bien a seguir el ejemplo del profeta Habacuc en momentos así. No tanto seguirle a él como el mero ejemplo, sino responder en una manera que glorifica a Dios, como estamos presentados en el libro de Habacuc. Habacuc vivió en un tiempo cuando había cosas pasando, algunos muy parecidas a los que están pasando en nuestro día. Aunque reconocemos que su situación fue muy diferente que la de nosotros, en otras maneras fue muy parecida. Había la injusticia social, la productividad reducida, una caída económica, hambre, violencia y una indiferencia tremenda a la ley de Dios. Ahora vamos a aprender cómo Habacuc respondió cuando sintió perplejo que Dios no estaba juzgando la iniquidad de su propio pueblo. Y no es tanto seguir el ejemplo de Habacuc en sí misma como si fuera nuestro mejor ejemplo, sino porque él mostró una respuesta
honesta y piadosa en su situación y más. Y podemos decir más importante, entre su respuesta y a su situación, recordada aquí bajo la inspiración del Espíritu de Dios, en la santa palabra de Dios, podemos ver a Dios en una manera que nos apoya en nuestras situaciones. Cualquier sea la situación, Dios es la respuesta. Y aquí por este pasaje podemos ver algunos atributos de Dios o el carácter de Dios mostrado a nosotros en tal manera para apoyarnos, depender en Dios, aun entre las situaciones más tremendas y difíciles que encontramos en la vida. No es tanto el hombre Habacuc en sí mismo como ejemplo que necesitamos, sino Dios nuestro Señor, quien está presentado a nosotros por medio de la situación y la respuesta a la situación presentada a nosotros por el libro de Habacuc. Yo sé que hay muchos versículos que mi hermano Fernando leyó y ustedes están pensando, híjoles, Pastor Brian está aquí, y tantos versículos, vamos a estar aquí toda la tarde. Vamos a sobrepasar una vista un poco más panorámica, porque sí podemos estar aquí toda la tarde si damos atención a cada detalle. Si tienes tu Biblia, no has encontrado todavía el libro de Habacuc, puedes encontrarlo en el medio, en la última parte del Antiguo Testamento, entre Nahum y Sofías. A lo mejor las partes donde las páginas están pegadas todavía, pueden separarlos. Por algunos, este es nuevo territorio, pero para otros, este es un pasaje, este es un libro que he visto entre los años de mi vida. A algunos a veces les gusta ver Job o los Salmos para ser animados entre tiempos de pruebas. Pero Habacuc ha sido una profecía que Dios ha usado en mi vida. El nombre Habacuc significa uno que abraza o uno que lucha. Habacuc luchó con Dios, pero también abrazó a Dios con toda su fe. Como un profeta de Dios, Habacuc estaba llamando a la nación de Judá al arrepentimiento. Muchos en Judá fueron viviendo contra de Dios y contra de la ley de Dios. La violencia y la corrupción fueron muy comunes. Los líderes del país retorcieron aún el sistema de justicia en la tierra. Otros profetas habían predicado la necesidad del arrepentimiento también, pero parecía que sus mensajes cayeron en oídos sordos. Y peor todavía, Habacuc sintió que sus oraciones fueron cayendo en oídos sordos también. ¿Por qué? Porque no respondió Dios. ¿Nos cuida Dios? El libro empieza la profecía, o sea, el oráculo que vio el profeta. La palabra traducida profecía o oráculo aquí puede también decir una carga, algo que estamos cargando. Habacuc tenía una carga y entonces correctamente dejó su carga a los pies del Señor. Como muchos de nosotros, Habacuc se encontró a él mismo viviendo en días muy difíciles. Y en el mundo en general ahora hay caos en muchos lugares. Hay protestas que han convertido en rebeliones, que han causado la destrucción de propiedades, heridas y aún la muerte en algunas partes. Hay aún guerra pasando en algunas partes del mundo. Hay faltas económicas, pérdidas de trabajos y enfermedades. Y aún entre la iglesia, tristemente, hemos escuchado de personas que han experimentado sus vidas espirituales enfriando. Probablemente algunos hermanos hasta han caído
en aún otros pecados. Aunque sabemos que Dios es siempre soberano, a veces hay la tentación de pensar que las cosas que están corriendo fuera, alrededor de nosotros, están corriendo fuera de su control. Hambres, violencias, injusticias, faltas económicas, indiferencias a la palabra de Dios. Este libro fue escrito en el tiempo un poco antes que la cautividad de los hijos de Dios en Babilonia, cuando muchos en Judá rechazaron a Dios. Dios en su amor y con su misericordia dio tiempo a su pueblo para arrepentir. Dios mandó profetas, pero el pueblo no les escuchaba. Los justos en Judá fueron sufriendo grandemente por las manos de los malvados. Fue por el sufrimiento de sus compañeros que Habacuc suplicó a Dios: ¿hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no escucharás? Clamo a ti violencia, sin embargo tú no salvas. ¿Por qué me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión? La destrucción y la violencia están delante de mí. Hay rencilla y surge la discordia. Por eso no se cumple la ley y nunca prevalece la justicia. Porque el impío asedia al justo, por eso sale pervertida la justicia. ¿Qué haremos cuando estamos bajo una carga muy fuerte como Habacuc? ¿Cómo debemos responder cuando sentimos que Dios no tiene cuidado por nosotros y nuestras situaciones? Si vamos a seguir el ejemplo del profeta, y aún más importante, ver Dios como Él verdaderamente es, entre nuestra situación, primeramente debemos aprender que debemos clamar a Dios por su ayuda cuando estamos preocupados que Él no parece atento. Si vamos a seguir el ejemplo del profeta, debemos clamar al Señor. Vemos dos cosas que podemos agarrar aquí. Si vamos a clamar a Dios por su ayuda cuando estamos preocupados que Él no parece atento. La primera está en versículo 2. Escucho otra vez cómo clamó el profeta. ¿Hasta cuándo el Señor pediría la ayuda y no escucharás? Clamo a ti violencia, sin embargo tú no salvas. Cuando clamamos a Dios por su ayuda, necesitamos platicar con el Señor sinceramente acerca de nuestros sentimientos de dolor. ¿Puedes escuchar la frustración en su voz? Posiblemente dolor, perplejo, exasperación. Dios, estoy llamándote. Día tras día estoy llamándote, Dios. Mi Dios, ¿dónde estás? Si no podemos hablar a Dios honestamente y sobre nuestros sentimientos, entonces ¿a quién podemos hablar? Él nos creó como criaturas emocionales, criaturas con emociones. Es verdad que no debemos permitir nuestras emociones a controlarnos o a controlar las decisiones que hacemos, pero sí tenemos emociones. No necesitamos venir a Dios con máscaras para esconder nuestros sentimientos de dolor. El rey David clamó a Dios en su tiempo de dolor después de la muerte de su hijo. Salmo 22, 1 y 2. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, de día clamó y no respondes, y de noche, pero no hay para mí reposo. ¿Y cómo respondió Nehemías cuando escuchó de la condición de Jerusalén y los sobrevivientes después de la cautividad de Judá? Nehemías 1:4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Hice duelo algunos días y estuve ayunando y orando delante de Dios del cielo.
Sí, necesitamos platicar con el Señor sinceramente acerca de nuestro sentimiento de dolor. Pero como vemos en los versículos 3 y 4, necesitamos platicar con el Señor precisamente acerca de los detalles de nuestro problema. Podemos acercarle a Él y hablar de lo que está en nuestra carga, de lo que estamos enfrentando. Habacuc 1, 3 y 4. ¿Por qué me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión? La destrucción y la violencia están delante de mí. Hay rencilla y surge la discordia. Por eso no se cumple la ley y nunca prevalece la justicia. Porque el impío hace al justo, por eso sale pervertida la justicia. Necesitamos platicar con el Señor precisamente acerca de los detalles de nuestro problema. Ser honestos con Él, lo que estamos cargando. Como la primera parte trata de nuestros corazones, o sea, nuestras emociones, la segunda parte trata de nuestras cabezas, o sea, nuestros pensamientos. Eso es cuando decimos a Dios lo que no entendemos. Habacuc estaba luchando con la idea que Dios fue permitiendo la injusticia de su gente continuar sin juicio. Y ahora la situación es muy parecida. Muchos líderes del gobierno son corruptos. Hay violencia en todos lugares, pleitos, drogas y todo tipo de perversión en nuestro país y en el mundo. Pero es posible que la carga de tu corazón no tenga nada con la corrupción y violencia en el mundo hoy. Posiblemente tu carga se pega más acerca del hogar, más acerca de tu corazón. Posiblemente es un problema con un hijo rebelde, o la enfermedad de un miembro de la familia, o la falta de trabajo, o dificultades entre tu matrimonio. Posiblemente tu problema es una batalla espiritual. Muchas veces nuestras emociones acerca de las cosas pueden ser como una nube que se hace oscuro la realidad de nuestra situación. Por eso necesitamos platicar con el Señor precisamente acerca de los detalles de nuestro problema. Es claro que Él ya sabe todos los detalles. No estamos dando más información a Dios. Pero cuando estamos platicando, Él puede ayudarnos a eliminar las imaginaciones y exageraciones que pueden causar un mal entendimiento de la realidad de nuestra situación. Filipenses 4:8 nos instruye a pensar en las cosas que son verdaderas. No está bien a permitir nuestras mentes a meditar en las cosas que posiblemente pasarán o no pasarán en nuestras vidas. Necesitamos pensar en las cosas que son verdaderos. Necesitamos pensar en la realidad. A veces entre la prueba, a veces entre el tiempo cuando estamos enfrentando dificultades, los problemas parecen mucho más grandes que son. Y a veces empieza de causarnos a buscar otras personas, a pensar, a lo mejor ellos están pensando esta cosa o otra cosa acerca de nosotros. Y empezamos a dejar nuestras mentes a preocupar en cosas que ni son realidades. Y empezamos a meditar en cosas falsas. Algunos creyentes pierden la paz por dejar sus mentes ser tan preocupados por las cosas que nunca llegan a pasar. Entonces, ¿cómo debemos responder cuando sentimos que Dios no tiene cuidado por nosotros? Hasta aquí aprendimos por el texto que primeramente debemos clamar a Dios por su ayuda cuando estamos preocupados, que Él no parece atento. ¿Y cómo? Necesitamos platicar con el Señor sinceramente acerca de nuestro sentimiento de dolor y precisamente acerca de los detalles de nuestro problema. ¿Qué más?
más. En los versículos 5 al 11 tenemos la respuesta de Dios a Habacuc. Y por medio de ella podemos aprender lo que vamos a ver en nuestro segundo punto. Habacuc 1, 5 al 11. Miren entre las naciones, observen, asómbrense, quédense atónitos, porque haré una obra en sus días que ustedes no la creerían si alguien se las contara. Porque voy a levantar los caldeos, o sea, los babilonios, pueblo feroz e impetuoso, que marcha por la anchura de la tierra para apoderarse de moradas ajenas. Impotente y temible es, de él mismo proceden su justicia y de su grandeza. Sus caballos son más veloces que leopardos y más astutos que lobos al anochecer. Al galope vienen sus jinetes vienen de lejos, vuelven como águila que precipita a devorar. Vienen todos ellos para hacer violencia. Su orde de rostros avanza, recoge cautivos como arena, se burla de los reyes, y los gobernantes les son motivo de risa. Se ríe de toda fortaleza, amontona escombros para tomarla, entonces pasará como el viento y seguirá, y se le tendrá por culpable, porque hace de su poder su Dios. Qué respuesta, ¿no? Habacuc clamó: Dios, ¿hasta cuándo va a permitir mi pueblo Judá ande en la injusticia? Y respondió Dios: no te preocupes, Habacuc, voy a disciplinar a tu pueblo. Voy a permitir los caldeos, o sea, los babilonios, a venir contra tu pueblo. Los que son fuertes y malos, los que burlan de la ley y el gobierno, los que cometen injusticia. Y luego salen orgullosamente diciendo que fue por el poder de sus dioses falsos que se hacen sus hechos. Habacuc nunca podría haber imaginado una respuesta así. Debemos clamar a Dios por su ayuda cuando estamos preocupados, que Él no parece atento, los versículos 2 al 4. Pero en los versículos 5 al 11 aprendimos algo más. Debemos recordar que Dios puede responder a nuestra petición en una manera diferente que esperamos. A veces cuando estamos orando, tenemos una idea en nuestras mentes de cómo pensamos que Dios va a responder. La respuesta que Dios le dio a Habacuc le sorprendió a él y fue muy difícil para él a recibir. Debemos recordar que Dios puede responder a nuestra petición en una manera diferente que esperamos. En el versículo 5 encontramos que la obra de Dios es más grande de lo que podemos imaginar. Miren entre las naciones, observen, asómbrense, quédense atónitos, porque haré una obra en sus días que ustedes no la creerían si alguien se las contará. Darse cuenta a las palabras, miren y observen o ven en la respuesta de Dios. Recuerda, Habacuc pidió, versículo 3, ¿por qué me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión? Me haces ver, haces que ver, me haces mirar. Es como Dios está diciendo, mira otra vez, está alerta, porque no has visto nada todavía. Yo voy a hacer algo más grande que todas tus imaginaciones. Haz listo, porque no vas a creer lo que va a venir ahora. Y nota que las palabras miren, ven, o observen y asómbrense son plurales. Dios no estaba solamente platicando con Habacuc, Dios fue platicando con todo Judá. Todos deben preparar
explicar por qué no van a creer eso. Y no creer, una falta de fe, fue precisamente el problema principal de Judá. No estaban confiando en Dios. Como en los días de Noé, cuando nadie quiso creer que Dios va a mandar el diluvio. Mira, también un día Jesucristo va a venir, y cuando viene va a ser demasiado tarde por los que no confíen en Él como Señor y Salvador de sus vidas. Si tú no has confiado en el Señor, que tú no has arrepentido de tus pecados, no espera. El juicio viene. Hoy es el tiempo para confiar en Él. Porque viene un día que va a ser demasiado tarde. Es importante escuchar. El problema en Judá es que no escucharon los profetas que anunciaron la palabra de Dios. Pensaron que no se importa lo que decía el predicador Habacuc y los otros profetas antes. Pero no solamente es la obra de Dios más grande de lo que podemos imaginar. En los versículos 6 al 11 encontramos que las maneras de Dios son difíciles a veces para entender. Las maneras de Dios son difíciles a veces para entender por qué Dios responde la manera que Él está respondiendo. Por falta de tiempo no voy a leer los versículos otra vez, pero básicamente Dios respondió diciendo que Él va a hacer juicio en la tierra de Judá por medio de permitir los caldeos entrar y traer a la cautividad los de ahí. Entonces Habacuc fue más confundido todavía, porque los caldeos fueron más malos que su gente en Judá. Y como Habacuc, a veces nosotros estamos confundidos cuando recibimos la respuesta del Señor. Las maneras de Dios son difíciles a veces para entender, o aún podemos decir para aceptar. Debemos recordar que Dios puede responder a nuestras peticiones en una manera diferente que esperábamos. ¿Qué dice Isaías 55, los versículos 8 y 9? Porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Porque los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que tus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Estás tentado a veces a decir, pero Dios, ¿por qué a mí? Dios, ¿cómo puedes? O algo como, sí Dios, yo entiendo lo que dice tu palabra, pero mi situación es muy diferente. O posiblemente nunca vas a decirlo tan francamente así. Pero a veces pasan los pensamientos esos en nuestras vidas. Como pastor, muchos vengan a mí con problemas buscando ayuda. Y a veces cuando yo doy los consejos de la palabra de Dios, ellos dicen, pero tú no entiendes cómo es mi vida. Tú no entiendes cómo es mi esposo. Tú no entiendes cómo es mi jefe en mi trabajo. Tú no entiendes cómo son mis hijos. Es como dicen, bueno, pues la Biblia sirve por los demás, pero mi situación es muy especial. La verdad es que unos no aceptan el consejo de Dios. El Dios quien tiene consejos que siempre son perfectos. Pues a veces su consejo es difícil a recibir, pero siempre es lo correcto. Pues a veces su consejo es difícil de recibir porque nosotros estamos imaginando que Él va a contestar en otra manera. Una manera más acerca de nuestros gustos. Pero Él sabe lo que es mejor para nosotros y siempre va a aconsejarnos con la verdad.
siempre lo correcto. Cuando Habacuc escuchó la respuesta de Dios, fue confundido, pero no tiró por fuera su fe. Habacuc no gritó a Dios, no es justo Dios. ¿Por qué? No, él no gritó a Dios. Él fue confundido, no entendió cómo Dios va a usar los caldeos para hacer juicio y buscar a su pueblo. ¿Por qué no respondió así? Porque Habacuc conoció su Dios. Posiblemente no entendió el plan de Dios, pero tenía confianza que Dios tuviera todo bajo su control. Y que Dios siempre sabe lo que es mejor. Es el Dios soberano, el Dios totalmente sabio. En el capítulo 1, versículo 12 hasta capítulo 2, versículo 1, veremos la tercera reacción de Habacuc. Y es una reacción que muestra un conocimiento del carácter de Dios. Debemos confiar en los atributos de Dios cuando no entendemos sus aparentes inconsistencias. O podemos decir, cuando no entendemos sus aparentes contradicciones. Y digo aparente, porque en verdad Dios no tiene ningunas inconsistencias, ningunas contradicciones. Pero podemos preguntar, ¿cómo fue posible para Dios a tolerar el pecado de los caldeos? Más que tolerar, ¿cómo podría Dios usar el pecado de los caldeos para disciplinar, o sea, juzgar sus propios hijos en Judá? Lo último del versículo 13 dice, porque mides con agrado a los que proceden perfidamente, y guarda silencio cuando el impío devora al que es más justo con él. Habacuc fue diciendo que los caldeos pecaron más que los de Judá. Pero en realidad el pecado es el pecado, ¿no? Los dos pecaron y los dos tenían que aceptar la responsabilidad por sus propias acciones. Los dos recibieron la revelación general de Dios, sabiendo que hay un creador, entonces hay alguien digno de recibir su obediencia. Pero Judá también recibió la revelación especial de la palabra de Dios y decidió a rebelar contra Dios todavía. ¿Fue Dios en realidad inconsistente con su carácter y su naturaleza? En ninguna manera, absolutamente que no. Dios, quien es el mismo, sin cambiar ayer, hoy y para siempre, no puede hacer nada fuera de su carácter y su naturaleza. Y podemos ver aquí que el profeta tomó tiempo para considerar y meditar sobre el carácter de Dios. Debemos confiar en los atributos de Dios cuando no entendemos sus aparentes inconsistencias. En el versículo 12 y 13 tenemos la reflexión en el carácter de Dios. ¿Cuáles son las calidades? ¿Cuáles son las cualidades del carácter de Dios que encontramos aquí para que podamos reflexionar en el carácter de Dios y sus atributos? Primeramente, Dios es eterno. ¿No eres tú desde la eternidad, oh Señor? Dios es eterno. Y como el Dios eterno, Él sabe todo, de todo tiempo, desde el principio. Entonces Dios no fue sorprendido por las acciones de los caldeos. También encontramos aquí que Dios es santo. Versículo 12, oh Señor, Dios mío, santo mío. Y porque Dios es santo, versículo 13 dice, muy limpios son tus ojos para mirar el mal. Habacuc concluyó que Dios no pudo ser culpable por el pecado de los caldeos
aun si él usó los malos hechos como un instrumento de disciplina y juicio para los de Judá. Dios es un Dios que guarda sus promesas. Más antes, Dios hizo un pacto incondicional con Abraham que nunca va a destruir totalmente los hijos de Israel. Judá fue parte de ellos. Entonces Habacuc podría decir con confianza, versículo 12, no moriremos. Judá va a recibir su disciplina, pero últimamente va a sobrevivir como un pueblo de Dios. Habacuc también reflexionó en el hecho de que Dios es soberano, en control de todo, que Él hace todo como Él quiere. Como Rey Supremo, versículo 12 dice, oh Señor, para juicio lo has puesto, tú, oh roca, lo has establecido para corrección. ¿Es Dios quien puede levantar un país y bajar otro? Salmo 135, 5 al 6, porque yo sé que el Señor es grande y que nuestro Señor está sobre todos los dioses. Todo cuanto el Señor quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en los abismos. Dios es inmutable. O en otras palabras, Dios no puede cambiar. Habacuc clamó al Señor, versículo 12, llamando a Él, oh roca. Porque Él es estable, un fundamento seguro, sólido como una roca. Él es digno para recibir toda nuestra confianza. Por medio de la reflexión en el carácter de Dios, podemos estar de pie firme con estabilidad en nuestra fe, aun cuando las respuestas de Dios solamente nos guía a otras preguntas. Es en tiempos difíciles que nuestros músculos de fe van a crecer. Vamos a aprender cómo depender más en Dios y menos en nuestro propio entendimiento. En los versículos 14 al 17 leemos la razón por la confusión. Habacuc fue luchando en su mente con la misma lucha que muchos creyentes están luchando todavía. ¿Cómo es la relación entre la soberanía de Dios y las decisiones pecaminosas de los hombres? Dios está en control de todo y Él decidió permitir que los hombres hacen decisiones propias por cuales tienen la responsabilidad. No somos títeres en las manos de Dios. Y los hombres con corazones pecaminosos deciden a pecar. Romanos 3 nos dice que no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Los hombres pecan, pero de todas maneras Dios va a cumplir su plan. Dios puede aún usar las cosas para cumplir sus propósitos. Todas las cosas. Romanos 8, 29 nos dice que el plan de Dios es de conformarnos a la imagen de su Hijo. Y el versículo previo nos enseña que todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nota que no dice que todas las cosas son buenas. No, todas las cosas les ayudan a bien. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados a su propósito. Aún las cosas malas, Él puede usar para el bien de sus propósitos en nuestras vidas. No hay ejemplo mejor de eso que la manera que Él usó aún las acciones pecaminosas de los que clavaron a Jesucristo a la cruz de Calvario para cumplir su propósito de la redención. Debemos confiar en los atributos de Dios cuando no entendemos sus aparentes inconsistencias. Hemos visto la reflexión en el carácter de Dios y la razón por la confusión. Entonces, por fin, ¿cómo respondió el profeta? ¿Cómo debemos nosotros responder? La respuesta es esperar con nuestra confianza en Dios.
Habacuc 2:1. Estaré en mi puesto de guardia y sobre la fortaleza me pondré. Velaré para ver lo que él me dice y que he de responder cuando sea reprendido. No tenía todavía la respuesta de todas sus preguntas, pero su fe fue segura. Usando un lenguaje militar, Habacuc decidió a esperar por la palabra de Dios que viene. Estaré en mi puesto de guardia, tomando la posición, una guardia, de estar en alerta alta y con paciencia para esperar la respuesta de Dios. Dice, y sobre la fortaleza me pondré. Habla del lugar alto y solito, donde el profeta pudiera estar solo para esperar la respuesta de Dios. También nosotros haremos bien a buscar un lugar de soledad para orar y meditar en la Biblia, para esperar la respuesta de Dios. Nota las palabras otra vez. Velaré para ver. Fue Dios quien instruyó a él. Miren y ven. Capítulo 1, versículo 5. En obediencia y en confianza el profeta esperó la respuesta del Señor. Habacuc también se preparó para cómo él va a responder cuando la respuesta venía. Estaré en mi puesto de guardia y sobre la fortaleza me pondré. Velaré para ver lo que él me dice y qué he de responder cuando sea reprendido. Necesitamos seguir su ejemplo aquí también. Preparando nuestros corazones para recibir las respuestas del Señor cuando vienen. Y sí, la respuesta vino. Y fue algo muy importante, no solamente para Habacuc, por Judá, pero por todos nosotros. La respuesta que vino fue repetida por lo menos en tres diferentes libros del Nuevo Testamento. Y fue la chispa que empezó la reforma de la iglesia en el día de Martín Lutero. Entonces el Señor me respondió, versículo 2, escribe la visión y grabarla en tablas para que corra el que lee, porque es aún visión para el tiempo señalado. Se apresura hacia el fin y no defraudará, aunque tarde esperarla, porque ciertamente vendrá, no tardará. Así es el orgulloso, en él su alma no es recta. Y aquí está la respuesta: mas el justo por su fe vivirá. Mas el justo por su fe vivirá. ¿Cómo debemos responder cuando sentimos que Dios no tiene cuidado por nosotros? Cuando no entendemos lo que Él está haciendo, debemos clamar a Dios por su ayuda. Cuando estamos preocupados que Él no parece atento, necesitamos platicar con el Señor sinceramente acerca de nuestro sentimiento de dolor y precisamente acerca de los detalles de nuestro problema. También debemos recordar que Dios puede responder a nuestra petición en una manera diferente que esperamos. La obra de Dios es más grande de lo que podemos imaginar. Y las maneras de Dios son más difíciles a veces. Son difíciles para entender. Pero debemos confiar en los atributos de Dios cuando no entendemos sus aparentes inconsistencias. Eso es la manera que podemos preparar nuestros corazones para gozar entre las pruebas más difíciles de nuestras vidas. Vamos a brincar hasta el fin del libro. Después que escuchar cómo el juicio va a venir y cómo van a sufrir todo el pueblo, él terminó escribiendo lo que tenemos en Habacuc 3, 17 al 19. Aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el productivo del olivo, y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas de redil, y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como los de las siervas, y como las alturas me hace caminar. Porque el justo, por su fe,